Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Me llamo Juan Domingo Farnós y estoy invitado por Luis Enrique en 7 del 7 de Crevillente. Me es imposible asistir a vuestros actos y conoceros, hablar con vosotros, bueno, es por temas personales, de desplazamiento y, bueno, y más, ¿no? Pero bueno, durante 20, 25, 30 minutos os daré una pequeña charla. Como ya es verano, no vamos a incidir ya en aspectos técnicos de educación, ni instrumentos, ni aspectos que os puedan aburrir, sino que vamos a hablar de algo que empieza a estar por muchos sitios del mundo, también en España, que sería algo así como por qué las políticas educativas, los gobiernos, los rectores, los directivos, los gerentes, tanto de universidades, de institutos, de empresas, ¿por qué invierten cada día menos en educación? ¿Qué motivos tienen? ¿Por qué lo hacen? ¿Hay algún planteamiento extraño? Claro, dentro de todo este abanico vamos a hablar de aprendizajes formales, de informales. Os voy a hablar de un señor que se llama Charles Jenkins, que inventó un aspecto que se llama 70-20-10, que puede englobar un poco eso. Os voy a hablar también de emprendimiento, de, del marketing en la educación, en fin, de una serie de aspectos durante lo que nos dé el tiempo, porque es un tema que no termina nunca, ¿no? No termina, estaríamos siempre hablando, pero bueno, de alguna manera, para hacerlo de una manera distendida y más coloquial, deciros que cuando escuchéis, veáis la conferencia, podemos estar en contacto y hablar por Twitter o por correo electrónico, o como queráis, de esos temas que de alguna manera cuando uno va por el mundo siempre te lo piden, te lo preguntan, porque claro, hablar de los que somos del mundo de la educación, hablar de economía parece raro, ¿no? Pero y ahora alguna gente lo hace de economía del conocimiento, pero es que realmente lo importante es, y no nos engañamos, es la economía, ¿no? Los que hemos estado alguna vez en la administración conocemos un poco más del asunto, pero bueno, investigando, viajando, dando conferencias, congresos, vas hablando, vas pensando, vas buscando y llegas a una serie de conclusiones que realmente es lo que os quería comentar, ¿no? Luis Enrique me ha dicho que hable, bueno, de lo que quiera, ¿no? Más o menos. Eh, yo siempre hago conferencias así. No, nunca me imponen, una rara vez me imponen los temas porque voy hablando un poco de todo, ¿no? Mm, Como veréis si miráis por las redes sociales y por internet, mi trabajo es muy exhaustivo, muy día a día, muy de pensar, de idear, también de implementar. Por eso os puedo hablar de eso, porque conozco el tema, conozco a los autores, conozco las tendencias como van ahora. Y bueno, deciros primero que nuestra cultura, nuestras costumbres, vienen en el ramo de la educación, vienen de lo que llamamos educación formal, que también no sé si estaría etimológicamente bien dicho, pero es de alguna manera la educación no deja de ser una forma cuando fue instaurada, una manera de controlar a las personas, ¿no? De dirigirlas. Y es como, bueno, como la educación ha funcionado durante muchos años y de alguna manera este tipo instruccional, conductista, pues bueno, la mayoría nos ha ido bien, hemos sido personas obedientes, hemos aprendido, hemos estudiado, bueno, pues como cualquier otra, ¿no? Luego ha llegado, hace un tiempo, con la aparición de la sociedad del conocimiento, el conocimiento, aparece la educación informal, el aprendizaje informal, que es, bueno, lo que más o menos lo que se hace fuera de los centros, también lo que se hace, pues bueno, porque aprendemos por medio de internet, en fin, de diferentes maneras, ¿no? Entonces sale un autor que se llama Charles Jennings, que sale una cosa que se llama 70-20-10. 70-20-10 quiere decir que en la sociedad hay un 70% de educación informal, un 20% de educación no formal, que sería un poco colateral al resto del 10%, que es la formal, la que utilizamos todos
en escuelas, en universidades, en fin, etcétera, ¿no? Y que de alguna manera los gobiernos, los estados, los gerentes, los directores, invierten prácticamente todo el dinero en este 10%. Y el resto, que es un 80, 70, 80%, prácticamente no invierten nada. Eso sería lo que está sucediendo hasta ahora. Bien, nosotros con este concepto podemos, que es un concepto económico sacado del mundo de la empresa, pero extrapolable completamente al mundo de la educación, porque la educación siempre va detrás de lo que es la empresa, ¿no? Siempre llegamos a lo mismo, pero con tiempos más diferidos, más tarde. Bien, estamos acostumbrados por temas de costumbre, de cultura. En la educación siempre tenemos como referente la escuela, que sería la primaria, el instituto, que sería la secundaria, la universidad, que sería estudios superiores, y a partir de la universidad nos sacamos un título universitario, ahora se llaman grados, antes licenciaturas, ahora como queráis, y luego ya pasamos de aquí al mundo del trabajo. Está aquí todo correcto, siempre ha funcionado así. ¿Qué ocurre? ¿Qué variaciones hay? Últimamente entramos de lleno en una crisis económica dentro de lo que es ya la sociedad del conocimiento. O sea, se produce una alteración muy importante porque la crisis económica abarca todos los campos, pero ya estamos dentro de la sociedad de la información y del conocimiento. Ya estamos dentro de la época de los ordenadores, de los smartphones, de las tabletas. Estamos en la era de la inteligencia artificial, de la realidad aumentada, de la realidad virtual. Ya no los escenarios educativos, ya se empieza a hablar de, yo mismo, de educación abierta, inclusiva, ubicua, o sea, aprender en cualquier lado, ¿no? Empezamos a hablar de conectivismo, empezamos a realizar cursos, formación fuera de las escuelas, universidades, como por medio de e-learning. Actualmente ya más con temas de mobile learning, es decir, de formación andando aprendemos, podemos aprender en cualquier lado, ¿no? Tenemos las tecnologías que no solo se trasladan las tecnologías, sino que podemos trasladar las personas. También conocéis los MOOCs como alternativas también a la formación universitaria, o no. Yo digo que no, pero bueno, hay algunos que sí, no tocan no es el planteamiento. Bien, pero hay un factor muy importante que es la reducción sobre todo del trabajo. No hay trabajo. El trabajo, estamos en España sobre el 26-27%. En otros países menos y en otros países más. Depende, el paro juvenil está por encima del 50%. Se produce un 25% en España y en otros países menos y en otros también mucho más, por ejemplo en Latinoamérica y en Asia, de abandono escolar. También se produce que los jóvenes que terminan las carreras universitarias tienen dos alternativas: o no trabajar con lo que han estudiado, que es la mayoría, o irse al extranjero y malvivir, porque es muy raro que alguien consiga un trabajo bien remunerado. Algunos dicen que a medio y largo plazo lo consiguen, ¿no? Pues tendrán suerte los que lo consiguen, pero son una minoría. Por lo tanto, la estructura social cambia. Entonces, aquí, claro, los estados, los gobiernos, invierten en las personas que estudian, invierten un dinero y otro dinero lo invierte la familia. Si este dinero que invierten los gobiernos, los gerentes de las empresas, lo que sea, en la formación de las personas, y estas personas o no trabajan cuando terminan de estudiar o se marchan al extranjero y no se pueden utilizar, entonces ya no es una inversión, sino que es un gasto. Yo no estoy de acuerdo en todo eso, quiero decir, yo hago ahora esta conferencia es de abogado del diablo, pero es la realidad. O sea, yo les hablo de la realidad. Luego hay otras alternativas que algunos tenemos planteadas y queremos plantear, que aquí no es el momento de hacer. Ya les digo que soluciones tenemos, existen, se pueden hacer, están demostradas. Solo es necesario que nos llamen y lo digamos, lo enseñamos en algunos lados en algunas partes de Latinoamérica, por ejemplo, del Asia Pacífico, por ejemplo, ahora en Japón, en universidades están aplicando temas que le decimos nosotros cómo solucionar estas cosas, pero bueno, en España no es el caso. Y la verdad,
estamos esperando, pero uno al final, no sé, se cansa, ¿no? De esperar. Bueno, estamos en eso, que en el gasto. Es un gasto público que ya no puede asumir, o sea, es insostenible. La sociedad del bienestar se ha hecho insostenible. ¿Por qué? Por la mala gestión de ellos, seguro. Pero realmente es insostenible. Entonces, ¿qué ocurre? Que ellos piensan, los que de alguna manera gestionan y dirigen todo el tinglado educativo, que si la gente cuando termina de estudiar no puede aplicarlo porque no hay trabajo, o muchos se van fuera al extranjero, ¿para qué gastar dinero en educación? ¿Qué se produce entonces? Se produce pues un recorte. Se van produciendo recortes continuamente. Y es por eso, porque realmente la educación no tiene, hoy día, no tiene la importancia que tenía hace unos años. ¿Que están equivocados? Obviamente, sin educación no funciona nada. Pero la sociedad la están viendo, ellos están viendo que está tomando unos rumbos diferentes, y quizá la inversión que ellos hacían en educación creen que no es necesaria hacerla. Yo digo que hay que invertir más en educación, pero no como lo hacen ahora. O sea, invertir como lo hacen ahora es imposible, seguir mucho tiempo. Pero hay otras maneras de mejorar la educación, que la gente aprenda más y que repercuta en la empresa, en el trabajo, en el día a día de la gente. Que nos lo pregunten, lo estamos dando por la red, en abierto, en libre, pero no nos lo preguntan. Entonces, la gente que lo pregunta, universidades, organizaciones, se lo explicamos, y hay algunos lugares del mundo donde nos lo cogen sin decirnos nada y ya lo hacen. Por ejemplo, maneras de solucionar eso en universidades y en otros lados, por ejemplo, decirles que en el Reino Unido la ley de formación de educación superior con e-learning del próximo año, que saldrá el próximo año, saldrá de un estudio que hemos hecho nosotros, lo han cogido, lo han usado. También conocen Udacity, Coursera, por ejemplo, que trabajaban en MOOCs, han dejado los MOOCs, han cogido nuestras versiones, nuestros trabajos de investigación, y ellos los han cogido, los han adaptado a su manera de trabajar y los aplicarán para hacer negocio. Lo nuestro no es para hacer negocio, pero ellos lo adaptan, o sea, son lo que yo llamo los más listos de la clase, lo han cogido, lo reformulan y van a hacer negocio. ¿Y por qué van a hacer negocio con eso? Porque están viendo que las universidades, las escuelas, tienen, tal como funcionan hoy, tienen los días contados. Yo no sé si era mucho o poco, pero llegará un momento que si no hay dinero, será como hace muchísimos años que no había de seguridad social. Igual que ahora, pues en la seguridad social. Si, a ver, para pagar las pensiones del futuro, no solo se van a poder pagar vía seguridad social, sino no se van a poder pagar. Entonces se van a tener que desviar los presupuestos generales del Estado. Una parte presupuestos generales del Estado, el otro seguridad social. De esta manera el sistema de pensiones puede perdurar siempre bajando la cantidad de dinero que se cobra. Eso está demostrado. O sea, no es inventado, está demostrado. ¿Se hace? No, pero ya se está buscando la manera para hacerlo, ¿no? Siempre a la baja, hablamos siempre a la baja. Nuestra manera de trabajar, de investigar lo que hemos hecho, no es a la baja para nada, sino es en reinvertir más, en fin. Aquí hay un problema en España, en Europa y en Latinoamérica, en muchos sitios, que piden títulos, los piden ahora. Dentro de un tiempo no van a pedirlos porque la universidad como existe ahora no va a existir. Va a ser con otros roles, tendrá otra función, tendrá otros papeles. La tecnología de alguna manera lo va mediado, o sea, la tecnología no condiciona nada, pero nos ayuda a hacer estas cosas, nos va a permitir trabajar de otra manera, aprender de otra manera. Y claro, llega un momento que las leyes que hay ahora, que en España es uno de los países del mundo que hay más leyes, hace unos meses me dijeron que había 100.000 leyes, se hacen cuando hay un problema. Si esto lo podemos solucionar, podemos cambiar los roles de todo, van a haber menos leyes, menos gastos, el dinero que se invierte en eso se puede invertir en otras cosas. Por lo tanto, el concepto, lo que va a variar va a ser el concepto de educación, va a variar totalmente. Incluso la palabra educación a lo mejor desaparece. Por lo tanto, sabemos por qué de alguna manera los gobiernos
La administración recorta en educación. O sea, claro que lo recorta por la crisis, pero también lo recorta fundamentado en que creen que cada vez, si la gente va a la escuela, a la universidad, se aburren, no aprenden, o cuando terminan no pueden trabajar, se van al extranjero, llega un momento que hacen números y dicen, vamos a invertir menos, vamos a cerrar universidades, no vamos a pagar los profesores, en fin, en muchos lugares no pagan los profesores, cierran universidades, los alumnos se van a buscar la vida de otra manera porque tienen unos mecanismos, unas herramientas, unos instrumentos a su abasto que lo pueden utilizar, pueden aprender desde casa, desde una biblioteca, desde donde quieran. Pueden permitirse luego de trabajar, aprender sin ir a ninguna clase ni a nada, ¿no? Pueden tener tutores por medio de la red. Bueno, hay 50.000 maneras. Todo esto se fundamenta en una proposición que hemos hecho algunos que estamos trabajando en lo que llamamos educación disruptiva, que no es precisamente una educación disruptiva, sino que es un cambio de modelo social, porque entendemos que la educación por sí sola no tiene solución, tiene que estar englobada dentro de un pack que es la sociedad. La que tiene que cambiar es la sociedad, y a partir de este cambio social, esta disrupción social, entonces se producirá un cambio en todas las estructuras, en todas las organizaciones, en todas las maneras de funcionar de las personas, que será por una parte más sostenible, no por una parte será totalmente sostenible y dará unos resultados mucho mejores. Eso lo estamos trabajando desde el año 2004, o sea, hace muchos años. Empezamos por un tema que se llamaba el learning inclusivo y ahora ya hemos pasado por el aprendizaje formal, informal, por el social learning, ahora estamos en el learning is the work, es decir, que trabajo y educación, aquí está el secreto, que lo guardaba más para el final. El secreto es que el trabajo y educación son lo mismo, o sea, se aprende trabajando. El trabajo necesita del aprendizaje y el aprendizaje necesita de la práctica, de aprender a aprender y aprender haciendo, ¿no? Aprender haciendo, que decía mi amigo Roger Schank. O sea, ahí hay muchas maneras de hacerlo, y aprender trabajando, que lo empezó a divulgar en el mundo de la economía Harold Hartz. Yo lo he empezado a divulgar en el mundo de la economía y el de la educación, todo junto en el mundo. Lo explicamos cómo funciona, sería otra conferencia y mucho más larga, claro, naturalmente, y no así, sino en vivo, de cómo funciona el Learning is the Work, que es muy fácil de hacer, y no se necesita inversiones ni en universidades, ni en escuelas, ni nada, sino que se reinvierte en las personas. O sea, las personas son las que tú inviertes en ellas, aprenden y dejan de hablar de derechos y obligaciones, que es lo que venimos haciendo siempre durante nuestra vida, que aprender es un derecho, la escolarización es un derecho, es obligatoria, ir a la escuela es obligatorio, y pasamos a las palabras de hoy día, que son responsabilidad y compromiso. Todas las personas adquieren una responsabilidad personal, individual, y un compromiso a su vez, ¿no? Pero también tiene que ser social, es decir, hasta ahora nos enseñaban y aprendíamos lo que aprendíamos, pero de alguna manera el aprendizaje todos sabemos que es individual, ¿no? Pero se quedaba para nosotros. Ahora el aprendizaje continúa siendo individual, pero si tú no lo traslades, lo que tú aprendes no lo trasladas a los demás, no sirve para nada. Si yo sé mucho y los demás no se aprovechan de lo que yo puedo hacer, no sirve para nada. Entonces se convierte en social, ¿no? Pues el learning is the work es eso, es trabajar aprendiendo y al revés, ¿no? Y tú tienes que saber aprender más cada día para lo que estás haciendo, para que repercuta en ti, en la empresa y en la sociedad. O sea, aportas un valor añadido que hasta ahora nunca se había hecho. O sea, cada uno aportaba lo que él sabía, lo dejaba allí y ya está, ¿no? O lo transmitía a los demás. Ahora no. Ahora tú tienes que pasarlo a una comunidad de aprendizaje, o a una empresa, o a una comunidad de vecinos, donde sea, ¿no? Pero de alguna manera, fusionarse eso, el sistema, que llaman ellos, yo no lo llamo sistema, yo lo llamo simplemente una sociedad, repercute en todos, se viraliza, podemos trabajar cara a cara, y por eso, para trabajar con eso, para aprender trabajando, necesitamos algo muy esencial, que es lo que se llama redarquía. Redarquía es trabajar de manera transversal, horizontal. Por lo tanto, abandonamos las jerarquías verticales, esto se quita,
todos somos responsables y adquirimos un compromiso con todo, sea con nuestro aprendizaje, con el de los demás y con el trabajo que hacemos. Y de esta manera conseguimos una sociedad mucho más potente, una sociedad que pasa a ser transparente y pasa a ser confiable, es decir, tenemos que ser transparentes y confiables con todo el mundo, si no, no vamos, si nos quedamos, nos guardamos, escondemos, no vamos a progresar nunca, está demostrado como está pasando ahora. Y por tanto, son maneras que producen un cambio disruptivo, sí que es verdad, pero que de alguna manera visualiza o focaliza lo que es la sociedad de hoy. Todo este tema entran también los innovadores. Los innovadores no me los quiero dejar nunca. Yo no soy innovador, soy disruptivo, pero porque me dedico a eso, a pensar, a anticiparme a las ideas, a buscar ideas. Los innovadores son la base, cuando tienen algo, son los que lo mejoran, ¿no? Pero claro, hasta ahora son los que, gracias a ellos, han aguantado todo el sistema. Pero llega un momento que no se puede aguantar y que el sistema se perturba, se producen oleajes, ¿no? Y los innovadores ahora ya no pueden hacer, sí que sacan buenas prácticas, mejoran con las TIC, hacen lo que pueden de manera casi personal, en pequeños grupos, pero llega un momento ya que el sistema se tambalea por todos lados, salen unas pruebas que son incongruentes como las de la OCDE, el tema de PISA y demás, ¿no? Y bueno, nos acaban de estructurar un poco, no sabemos hacia dónde ir, y entonces, claro, llega un momento que además se hace el tema, se hace insostenible, huelgas continuas por falta de dinero, falta de inversión, despido de profesores, malas organizaciones, leyes como la 11, leyes injustas, o como la ley de Cataluña, o como, bueno, como muchas, y llega un momento que, claro, eh, todas las cosas se van constriñendo y llega un momento que la gente está cansada, no sé, se están buscando incluso maneras que yo les propongo, que es fácil, ¿no? Que entre la gente joven a trabajar y que a la gente mayor la jubilen, van a salir ganando dinero. Yo lo digo solo por mantener el sistema porque si no, se va a ser imposible, nos van a hacer trabajar igual a todos, con unas condiciones fatales y el aprendizaje no sube, baja, realmente baja. Y además lo seguimos haciendo igual, hemos cambiado la pizarra con tiza con la pizarra digital, pero hacemos lo mismo. Hemos cambiado la libreta por el ordenador, o el libro por el ordenador, y ponemos los libros en los ordenadores. O sea, fatal, no funcionan las cosas, ¿no? Y encima no hay trabajo. Por tanto, de alguna manera quería establecer con vosotros esta conversación para que entrara en debate entre vosotros, me lo comunicáis, habláis conmigo, como queráis, pero deciros que la sociedad es la mejor sociedad que hemos tenido en la historia, a pesar de todo eso, pero se tiene que acondicionar a cómo quiere ser la sociedad. No podemos trabajar en la sociedad del siglo XXI con indicios de la del XIX y XX. Eso es imposible. Y lo que estamos haciendo es eso. Y el primer análisis de conciencia lo podríamos hacer los docentes. Eso que dicen que la revolución se va a producir por medio de los docentes, ¿cómo? Si somos funcionarios de un sistema, del Estado. Somos gente pagada. No lo podemos hacer nosotros. Nosotros tenemos que cambiar nuestro rol. Tenemos que dejar de ser docentes al uso y pasar a ser ayudantes de los responsables de la educación, de la formación, del trabajo, que son los aprendices, los trabajadores. Ellos son los verdaderos responsables, los verdaderos protagonistas, incluso de su evaluación. No sé, quería de alguna manera que pensaras en todo eso. Bueno, esto daría para hablar muchas horas, pero de alguna manera, por eso en las redes sociales y en conferencias y en congresos, yo siempre digo que hablar de las cosas si no hay retorno, pues sirve, sí, sirve, pero no de mucho. Ahora estamos ya en una época que los responsables somos nosotros, tienen que haber nuevos líderes, los líderes de la sociedad de hace unos años tienen que apartarse, tienen que dejar paso a nuevos líderes, a nuevos liderajes, nuevas maneras de, como hemos hablado, todo lo que hemos hablado, de gente que entienda la sociedad así, que sea capaz de hacer estas cosas, capaz de entenderlas primero y de realizarlas después. Yo creo que tampoco que no es
tan complicado y no pasa nada. Que hay resistencias, siempre tienen que haber resistencias. Pero lo que no puede ser es que vayas a cualquier lado y siempre veas a la misma gente hablar de cosas de hace unos años, de cómo funcionaba la universidad o la escuela, o del conductismo, en fin, de cosas ya que no tienen sentido, que la juventud no vive así, vive de otra manera, ¿no? Entonces tenemos que trabajar de la manera que ellos quieren, no como nosotros queremos, sino como ellos quieren. Hasta ahora, la escuela, la universidad, el mundo de la educación, todo lo llevaban la administración por una parte y los docentes por la otra. Ni siquiera los padres. Entrar los padres en los centros o que los padres decidieran algo era un tabú impresionante, aún no es hoy. Y por tanto hay mucho trabajo para hacer. Y bueno, desde aquí os invito a esta reflexión, pero sobre todo a llevarlo a cabo, es decir, a que os inmiscuáis con nosotros, que nos exijáis a los que investigamos, que nos apoyéis, que participéis en nuestras ideas y que, bueno, escuchéis a las demás partes. Claro, las demás partes os dirán la suya, que ellos ya les va bien, que mejorando lo que hay ahora lo conseguiremos. Bueno, juzgad vosotros, yo no. Yo solo me remito a lo que veo y desde aquí, bueno, dar las gracias a Luis Enrique, a 7 del 7, de Crevillente, y deciros que para mí es un placer estar con vosotros, aunque sea virtualmente, porque para mí virtualmente es tan real como físicamente. Por tanto, que me tenéis a vuestra disposición y que si algún día, o si queréis una continuación de aquí o lo que sea, pues bueno, que estoy a vuestra disposición. Me encontraréis en las redes sociales, Luis Enrique os podrá dar mis datos, os tiene a todos. Os espero allí, que me sigáis, que entréis, que habléis, que aportéis, que discutamos, bueno, en fin, todo lo que os parezca, ¿no? Espero que esta conversación, esta narración, así solo, os haya gustado, y un placer, y bueno, ahora desde mi casa, aprendiendo con vosotros de manera ubicua, un placer, un saludo y hasta siempre. Venga, veo.